Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Bogotá, Colombia, y cada uno de ustedes también en los diferentes lugares de Colombia, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y en Venezuela, en México, en Brasil, en Perú, en Chile, en los diferentes lugares de la América Latina y también en los diferentes lugares de Norteamérica. Que Dios los bendiga grandemente a todos y a mí también en esta ocasión, y nos dé su palabra y nos dé a conocer su programa correspondiente para este tiempo. Quiero leer una escritura en esta ocasión. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante, y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en Isaías capítulo 55, verso 8 en adelante dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento divino expresado en Latinoamérica. El pensamiento divino expresado en el continente latinoamericano. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El pensamiento divino. Dios es el creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice San Juan
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, el pensamiento divino. Todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios creará proviene del pensamiento divino. Primero ha estado en el pensamiento divino. Y cuando ha llegado el momento preciso de parte de Dios para que se manifieste lo que está en su pensamiento, ha llegado entonces el momento para la materialización del pensamiento divino. Ahora, como hemos visto a través de la Escritura, Dios a través de las generaciones ha enviado profetas, mensajeros, a los cuales le ha dado su palabra, ha colocado su palabra en la boca de ellos, y ellos han hablado esa palabra, y lo que ellos han hablado se ha ido cumpliendo cada cosa en su tiempo preciso. No todo se ha cumplido a la misma vez, cada cosa a su tiempo. ¿Y por qué Dios le ha revelado a sus profetas las cosas que han de acontecer? Dice Amós capítulo 3, verso 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. El pensamiento divino es lo que se lleva a cabo en el programa divino. Lo que Dios ha pensado es lo que Él hace, y lo que Él va a hacer no lo hace sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora, el pensamiento divino pertenece a Dios, y Dios está en la séptima dimensión. Por lo tanto, todo lo que Dios ha de hacer, todo lo que Dios tiene para llevar a cabo y todo lo que ha hecho en el pasado, ha estado primero en la séptima dimensión, que es la dimensión donde Dios habita. Dios habita en la séptima dimensión, y por esa causa, cuando han enviado cohetes hacia otros lugares, en ningún lugar han encontrado a Dios, porque Dios habita en la séptima dimensión. Y esos cohetes que envían y esos satélites no son interdimensionales, sino que son cohetes que solamente pasan de un planeta a otro, de un lugar a otro, pero no pasan de una dimensión a otra dimensión. Por eso, con los descubrimientos científicos nunca encontrarán a Dios. Ahora, Dios es el que encuentra al hombre, y Dios lo encuentra aquí mismo en la tierra, porque el hombre no puede llegar a Dios, a la séptima dimensión, pero Dios sí puede llegar
acá a la dimensión de los seres humanos. Ahora, el pensamiento divino de todo lo que Dios ha de hacer y de todo lo que Dios hizo, ya hemos visto que ha estado en la séptima dimensión, en la mente de Dios. Y luego encontramos que ha pasado de la séptima dimensión a la sexta dimensión, que es la dimensión de la palabra, la dimensión de la teofanía, la dimensión a donde pasa primero todo lo que Dios ha de crear. Y en esa dimensión, el Dios Todopoderoso, Dios mismo, en su programa de creación, se incluyó él mismo, el Creador, en su programa de creación incluido. ¿O creen ustedes que se iba a quedar él fuera? En ninguna forma. Él se incluyó en su propia creación. Y por esa causa, él se creó un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico, un cuerpo llamado el cuerpo de la palabra. Ese es el cuerpo conocido como el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, porque fue lo primero que Dios creó. Por eso, en el principio, que era el Verbo, en ese principio de la creación. Y el Verbo era con Dios. Cuando no había ninguna otra cosa creada, lo primero fue el Verbo, ese cuerpo teofánico que Dios se creó. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, porque Dios estaba dentro de ese cuerpo teofánico que es el Verbo. Y desde ahí, desde ese cuerpo teofánico que tiene apariencia así como los seres humanos, desde ese cuerpo teofánico, entonces Dios llevó a cabo toda la creación. Y encontramos que después creó al ser humano, a su primer hijo. ¿De dónde vino la creación de los cielos y de la tierra? Toda la creación de ángeles, querubines, serafines, de todo, del pensamiento divino. Fue lo que Dios pensó y luego fue lo que Dios hizo. Primero, en la séptima dimensión, todo estaba allí. Allí estaba usted, estaba yo, estábamos todos en el pensamiento divino. Y ahí es que hemos tenido suerte nosotros de estar ahí y tener suerte en el programa divino que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Él no está llevando a cabo nada nuevo para Él, sino que lo que Él está haciendo es desarrollando lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo. Como Él pensó, así Él está haciendo. Por eso dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y por eso también dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo o desde antes de la fundación del mundo. Porque todo estaba en la mente de Dios. Todo era el pensamiento divino. Todo lo que Dios iba a hacer. Porque Dios no es como dicen algunas personas cuando hacen alguna cosa.
y no lo hacen bien. Dicen, yo no pensé lo que iba a hacer. Dios ni piensa así, ni hace así, ni dice así tampoco. Él hace como Él pensó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el pensamiento divino, como ya hemos visto, es la base de toda la creación divina. Y ya hemos visto cómo Dios entró en su propio programa de creación. En su pensamiento estaba también el hacerse un cuerpo teofánico, y se lo hizo. Y desde ese cuerpo realizar toda la creación. Y luego encontramos que creó a Adán. Lo creó primeramente en la sexta dimensión. Le dio un cuerpo teofánico a imagen de Dios, conforme a la imagen de ese cuerpo teofánico de Dios. Dios le hizo un cuerpo teofánico a Adán, y ahí le dio toda autoridad y todo poder. Luego, más adelante, no sabemos cuánto tiempo, días, meses, años, miles de años, millones de años, no sabemos cuánto tiempo pasó, y luego lo trajo aquí a la tierra y le formó, le creó un cuerpo del polvo de la tierra y lo colocó en ese cuerpo. Y después, más adelante, le tomó de su costado y le hizo una compañera. Ahora, Dios así formó al ser humano e hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo más que se parece a Dios? Pues el hombre, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y en el pensamiento divino también estaba Dios continuar su programa de creación para Él mismo. Ahora, Dios, luego de la caída también del ser humano allá en el huerto del Edén, luego de eso continuó apareciéndole a los seres humanos. Antes de la caída también le aparecía a Adán, y luego de eso continúa apareciéndole al ser humano. Le apareció a Abraham en diferentes ocasiones. Abraham lo llamó, o Dios se le reveló por cierto nombre, y a Abraham le llamó en algunas ocasiones Elohim, en otras ocasiones le llamó Melquisedec. Era Dios en su cuerpo teofánico, ese cuerpo de la palabra de la sexta dimensión, el cuerpo llamado el Verbo de Dios. Dios vestido con un cuerpo, pero de la sexta dimensión, no de esta dimensión terrenal. Pero se le apareció a Abraham, se le apareció también a Jacob y a los diferentes mensajeros de Dios. Se le apareció también a Moisés en diferentes ocasiones. Se le apareció a los diferentes profetas que él envió en diferentes ocasiones también. Y ese era el Dios Todopoderoso, pero manifestado en un cuerpo teofánico. Todavía Dios no había dado el otro paso para él tener un cuerpo humano, porque el programa divino, en el pensamiento divino estaba Dios también tener un cuerpo humano, un cuerpo acá
que fuera visto, que pudiera ser tocado, que pudiera hablar a través de él. Y a través de los profetas Dios comenzó a reflejarse, a reflejar lo que él algún día haría. Y comenzó a manifestarse a través de sus profetas en la porción correspondiente para cada edad y para cada dispensación. Y Dios estuvo velado en un cuerpo humano en cada profeta que él envió. Y por esa causa estaba en cada profeta la voz de Dios, Dios hablando por medio de cada profeta. Por esa causa, cuando estos profetas de Dios han hablado, han dicho que va a acontecer tal cosa, usted puede ver que ha acontecido. En el tiempo de Moisés, Moisés dijo en cada ocasión correspondiente: venga tal plaga, y vino tal plaga. Él podía convertir las aguas en sangre. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios en Moisés y estaba la palabra de Dios ahí para ser hablada. Dios le dijo: yo pondré mi palabra en tu boca. Y cuando era hablada esa palabra, las cosas acontecían. Era la palabra creadora, eran los pensamientos divinos de la séptima dimensión, pasando por la sexta dimensión, la dimensión de la teofanía de la palabra, en donde eran tomados por el profeta, el cual toma esos pensamientos divinos al pasar a esa dimensión de la palabra, y luego los trae aquí a la tierra, a los seres humanos, en forma de palabra, de mensaje hablado. Y luego, ¿qué sucede? Se materializa esa palabra hablada, se cumple y viene a ser ¿qué? El pensamiento divino materializado aquí en la tierra. Así es que vean ustedes que nada puede ser hecho por Dios a menos que no sea lo que Él pensó, a menos que no sea el pensamiento divino. Ahora, hemos visto cómo se movió Dios a través de sus profetas, y Él dijo a través de sus profetas las cosas que Él estaba haciendo y las cosas que Él haría más adelante. Y Él a través de sus profetas estuvo hablando acerca de la venida del Mesías. Y cuando estuvo hablando acerca de la venida del Mesías, Él dijo a través del profeta Isaías en el capítulo 9: porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y Él, cuando estuvo hablando de este hijo de la Virgen que nacería, sería este hijo de la Virgen, vean ustedes quién sería este hijo que habría de nacer. Dijo, porque Isaías capítulo 9 verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora aquí hemos visto cómo la promesa de la venida del Mesías está prometida como un niño apareciendo en la tierra, un niño que nacería en la tierra. Y en Isaías capítulo 6 dice, en el capítulo 6 tenemos también la profecía del niño
que nacería y que sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí la tenemos, Isaías capítulo 7, verso 14, vamos a leer, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Y Emmanuel, esto es Dios con nosotros. San Mateo capítulo 1, verso 23, nos dice acerca del nacimiento de este niño, y dice que este niño sería Emmanuel. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, en el pensamiento divino, Dios tuvo en su pensamiento el manifestarse aquí en la tierra en un cuerpo humano, pero creado por Dios. Y Él creó en el vientre de María ese cuerpecito, creó una célula, la cual se multiplicó célula sobre célula hasta que formó ese cuerpecito, y apareció el niño prometido de la Virgen, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fue el cuerpo de Dios, el cuerpo visible que Dios se creó aquí en la tierra para aparecerle a los seres humanos y llevar a cabo el programa que Él tenía para ese tiempo de su manifestación en carne. Por eso aquí en San Juan capítulo 1, verso 14, hablando acerca del verbo, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vean ustedes que este verbo que se hizo carne, el cual era y es Dios, Dios manifestado en su cuerpo teofánico, cuando se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando estaba en su cuerpo teofánico, fue conocido por Abraham y por muchísimos profetas como Elohim, como Melquisedec, como Jehová, y así por el estilo, con diferentes nombres. Pero cuando apareció aquí en la tierra, apareció con un nombre humano, con un nombre aquí, para llevar a cabo una obra que sería de bendición para cada hijo de Dios. La obra del Señor Jesucristo, de Emmanuel, de Dios manifestado en carne, como Cordero de Dios. San Pablo dice en Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16: grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios ha sido manifestado en carne. Ven ustedes, Dios se hizo a imagen del hombre para Él tomar a sus hijos y en este tiempo final, Él regresar a todos sus hijos a la imagen divina. En Primera de Corintios capítulo 15,
verso 47 en adelante dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne humana. Y seremos todos como el Señor Jesucristo. Ahora sigue diciendo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y dice: he aquí os digo un misterio. Vean ustedes que es uno de los grandes misterios de Dios. Va el apóstol San Pablo a dar a conocer cuándo será el tiempo en que nosotros seremos a imagen del celestial, del Señor Jesucristo. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Necesitamos una transformación que Él ha prometido, de mortales a inmortales, de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo mortal a un cuerpo con vida eterna. Sigue diciendo: pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta. Una trompeta es un mensaje de Dios enviado al pueblo, y el mensaje final es la trompeta final. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán primero en cuerpos incorruptibles, y nosotros que vivimos seremos transformados. Ahora, todo esto que dice el apóstol San Pablo es nada menos que el pensamiento de Dios en cuanto a sus hijos. Lo que Él desde antes de la fundación del mundo ha pensado con relación a sus hijos. Él ha tenido un propósito desde antes de la fundación del mundo, y es que cada uno de nosotros seamos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial, del Señor Jesucristo. San Pablo también en los Romanos capítulo 8, verso 28 al 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su propósito que Él pensó, conforme al pensamiento divino, en donde están los planes de Dios con relación a ustedes y a mí. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. No es un asunto del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En el pensamiento divino ha estado todo esto que hemos estado leyendo. Por eso San Pablo dice: ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente del Señor. ¿De dónde ha sacado el apóstol San Pablo estas promesas? De la mente de Dios. Porque han sido los pensamientos divinos los que le fueron dados a conocer a San Pablo y a los profetas que estuvieron hablando acerca de lo que Dios para el fin del tiempo llevaría a cabo. Y el propósito divino para cada hijo de Dios es que cada hijo de Dios sea a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y así sea adoptado hijo de Dios por medio de Jesucristo, y tengamos un cuerpo eterno, tengamos vida eterna, y así seamos a imagen y semejanza del Señor, y estemos entonces como reyes y sacerdotes con el Señor Jesucristo, que es el sumo pontífice, sumo sacerdote del templo que está en el cielo, según el orden de Melquisedec, y también es el Rey de reyes y Señor de señores. Así es que para que nosotros seamos como Él y tengamos las funciones de reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, se requiere una transformación de nuestros cuerpos. Pero todo eso no es algo nuevo para Dios. Es el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo en cuanto a cada uno de nosotros. Así es que nosotros hemos estado en el pensamiento divino para ser transformados en este tiempo final y ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Por esa causa, a través de la Escritura encontramos estas promesas, porque estas promesas son el pensamiento divino hablado, expresado en forma de palabra hablada, la cual ha sido tomada de la sexta dimensión por estos profetas de Dios que han estado hablando de este programa divino que Él llevaría a cabo con sus hijos. Y hemos visto que a través de las generaciones se ha estado cumpliendo la palabra, las profecías bíblicas, porque han sido el pensamiento divino que fue hablado, expresado en forma de palabra hablada y luego expresado, materializado en el cumplimiento de lo que fue dicho. Y el pensamiento divino correspondiente al fin del tiempo también ha sido hablado. Por lo tanto, también se materializará en este tiempo final. Todo lo que ha sido hablado por palabra de Dios ha sido el pensamiento divino, hablado por los profetas y apóstoles de Dios, lo cual se convertirá en el fin del tiempo, lo correspondiente al fin del tiempo, se convertirá en una realidad y será el pensamiento divino expresado, materializado conforme a la promesa divina. Ahora, a través de las generaciones, como hemos dicho, edades y dispensaciones, se ha materializado el pensamiento divino correspondiente para cada edad,
y para cada dispensación. Cuando apareció el Señor Jesucristo en la tierra, era nada menos que el pensamiento divino que había sido expresado en palabra profética por los profetas de Dios. Se había materializado, se había hecho carne. Allí estaba Dios manifestado en carne, el pensamiento divino con relación a la forma que Dios tomaría para ser visto entre los seres humanos, para ser revelado entre los seres humanos y para quitar el pecado del mundo. Y la forma humana que Dios tomó fue la forma vista en aquel hombre sencillo de Nazaret llamado Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Esa fue la forma divina, conforme al pensamiento divino que Dios tomó para aquel tiempo. Por eso era el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, la teofanía en carne humana, el Dios Todopoderoso con su cuerpo teofánico metido en un cuerpo humano. Por eso en el Jordán, cuando Juan el Bautista lo bautizó, y también en el monte de la transfiguración, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. ¿Dónde moraba Dios? Allí, en un cuerpo humano, pero creado por Dios. Por eso era un cuerpo sin pecado. Por eso podía ser sacrificado en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo, porque su sangre estaba limpia de todo pecado. Él vino a ser el pariente redentor para cada hijo de Dios, para la raza humana. Por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para así libertar a cada hijo de Dios del pecado que en la caída había aparecido y se había metido en los seres humanos. Así es que por cuanto Él participó de carne y sangre, nos libertó del pecado, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ahora ven ustedes que todo eso estaba en la mente de Dios. Por eso dice en Apocalipsis: el Cordero que fue sacrificado desde la fundación o desde antes de la fundación del mundo. Y todo estaba en el pensamiento divino. Por esa causa, a través de los profetas, Dios estuvo hablándole a los seres humanos de lo que Él llevaría a cabo. Y Dios no puede llevar a cabo una cosa a menos que primero no haya pensado eso que Él ha de llevar a cabo. Así es que todo lo que Dios hace es lo que Él pensó hacer. Y como Él pensó, así Él hace. Y Él ha pensado todo lo que Él ya hizo, lo pensó antes. Y todo lo que Él hará en este tiempo, ya Él lo pensó. Y lo que hará en el futuro, también ya Él lo pensó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación, ya Él ha pensado todo lo que Él va a hacer. Y en el pensamiento divino, cada persona ha estado. Y ahí, en el pensamiento divino, es en el cual
dice el apóstol San Pablo que nosotros tuvimos suerte. Tuvimos suerte y fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque una persona que Dios no conoció en sus pensamientos, no tuvo en sus pensamientos desde antes de la fundación del mundo, para que esa persona fuera a imagen y semejanza de Dios, nunca podrá ser a imagen y semejanza de Dios, nunca podrá ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Pero todos los que han estado en la mente, el pensamiento divino desde antes de la fundación del mundo para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, serán a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Esos son los que Él conoció desde antes de la fundación del mundo y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vean ustedes que Dios no está tratando de hacer algo ahora. Ya Él lo planificó todo y Él lo que está haciendo es realizando lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién podrá instruir a Dios? Nadie. Él sabe lo que hace porque Él lo pensó antes de hacerlo. Millones o billones de años antes de hacerlo, ya Él lo había pensado. Antes de la fundación del mundo. Así es que el pensamiento divino es lo que Dios ha estado materializando a través de las edades, a través de las dispensaciones, a través de los siglos, y por esa causa Dios ha estado aquí en el planeta Tierra todo el tiempo llevando a cabo una obra. ¿Qué obra? La obra de la materialización de sus pensamientos y hablando a través de sus profetas y a sus profetas los pensamientos que Él tiene. Y por eso los profetas, cuando han recibido esa revelación divina, lo que han recibido es el pensamiento divino. Y luego, cuando lo han conocido, lo han hablado. Y han sido las profecías de los profetas de Dios, de las cosas que han de acontecer. ¿Ve usted lo sencillo que es todo? Todo es el pensamiento divino, pasando de la séptima dimensión a la sexta dimensión, que es la dimensión de la palabra, y luego de la sexta dimensión, tomándolo los profetas de Dios y pasándolo a los seres humanos por un mensaje que es la palabra profética, la palabra hablada, y luego se materializa en el tiempo asignado por Dios lo que ha sido profetizado. Porque lo que ha sido profetizado por los profetas y apóstoles enviados de Dios es nada menos que el pensamiento divino de las cosas que Dios tiene en su mente llevar a cabo. Ahora, hemos visto cómo en los días de Jesús se cumplió todo lo que fue profetizado con relación a la primera venida del Mesías. Luego encontramos a través de los apóstoles que también se cumplieron las cosas que estaban prometidas para aquellos días. Luego encontramos que a través de los 7 ángeles mensajeros del Señor Jesucristo, comenzando con San Pablo y terminando con William Marion Branham en Norteamérica, se cumplieron los pensamientos divinos con relación a las 7 edades de la iglesia gentil. Comenzando con la primera edad en Asia Menor, allí se cumplió, se materializó el pensamiento divino. Asia Menor podía decir: nosotros tenemos
el pensamiento divino expresado y materializado aquí en Asia Menor. Luego en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta edad en Europa podían decir: nosotros tenemos el pensamiento divino expresado y materializado aquí en Europa, porque allí fue enviado el mensajero de cada etapa de la iglesia gentil en esas 5 etapas de Europa, y se materializó el pensamiento divino, el programa divino para Europa, con los hijos que Dios envió para vivir en Europa. Luego en Norteamérica podían decir: nosotros tenemos aquí el pensamiento divino expresado. Tenemos las promesas escritas para este tiempo y para Norteamérica, y las tenemos no solamente expresadas en palabras proféticas, sino que también las tenemos materializadas. Y eso estaba bien, porque estaban allí materializándose los pensamientos divinos que habían sido expresados por los profetas de Dios para la séptima edad de la iglesia gentil, la edad de la Odisea. Luego encontramos que cuando han pasado esas 7 etapas, edades de la iglesia gentil, la América Latina, Puerto Rico y el Caribe, en esas edades pasadas no podían decir: nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, en el Caribe y en toda la América Latina la palabra expresada en palabra y luego materializada en el cumplimiento de lo que fue dicho para Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. ¿Por qué? Porque no había llegado el tiempo para poder hablar en esa forma los latinoamericanos. Pero en este tiempo en el cual nosotros vivimos, veamos las promesas que corresponden para el fin del tiempo y veamos dónde están materializadas y dónde están materializándose el resto de las promesas divinas para el fin del tiempo. Y el continente que tenga esas promesas materializándose en él puede decir con certeza, con alegría de corazón y agradecimiento a Dios: nosotros tenemos la materialización de los pensamientos divinos que fueron expresados por los profetas y apóstoles y mensajeros del Señor Jesucristo. Ahora veamos cuáles son esas promesas para ver dónde han caído estas promesas, la materialización de estas promesas. El Señor Jesucristo, hablando del fin del tiempo, en la parábola del trigo y de la cizaña, Él dijo: dejen crecer juntamente el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la siega, hasta el fin del siglo. Porque dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré: ¿a quién? A los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora vean ustedes que Él ha prometido para el fin del tiempo, para el tiempo de la cosecha, enviar sus segadores. Ahora aquí en la explicación que dio el Señor Jesucristo, aquí mismo en San Mateo capítulo 13, verso 39 en adelante, 37 vamos a leer para tener la interpretación completa. Dice: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla
son los hijos del reino. Los hijos de Dios. Y la cizaña Son los hijos del malo. el enemigo que la sembró es el diablo. El que sembró la cizaña. La siega es el fin del Siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Ve usted? ¿Para qué enviará sus ángeles en el fin del siglo el Hijo del Hombre? Para llevar a cabo esa cosecha, la siega, y hacer el recogimiento del trigo de los hijos de Dios, y también traer el juicio para la cizaña. Ahora en San Mateo capítulo 24 verso 31 dice el Señor Jesucristo: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Aquí tenemos nuevamente la promesa del Señor Jesucristo para el fin del siglo, de enviar sus ángeles para recoger sus escogidos, que son el trigo de Dios, los hijos del reino. Y dice que los enviará ¿con qué? Con gran voz de trompeta. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos. En Primera de Corintios habíamos visto que sería tocada la trompeta final, el mensaje final. Y aquí encontramos que bajo el ministerio de sus ángeles, la trompeta final o gran voz de trompeta es sonada para juntar a todos los escogidos. El mensaje final, la trompeta final. ¿Y cuál es el mensaje final? El mensaje final de Dios es el mensaje que en este tiempo final se estará proclamando, y que será también el mensaje que se estará proclamando en el reino milenial. Ahora, este es el mensaje que llevará a los hijos de Dios a la transformación de sus cuerpos, a los que estamos vivos, y a los que murieron será para ellos para la resurrección de sus cuerpos, cuerpos eternos, incorruptibles, en los cuales ellos van a regresar a la tierra. Ahora, el pueblo hebreo tuvo el mensaje de la ley bajo la dispensación de la ley, porque cada dispensación tiene un mensaje. No puede surgir una dispensación sin que tenga un mensaje. Lo que introduce una dispensación es el mensaje que viene para esa dispensación. Y no puede venir un mensaje si no viene a través de un mensajero. Por lo tanto, Moisés, el mensajero, con el mensaje de la ley, introdujo al pueblo a la dispensación de la ley. Cuando apareció el Señor Jesucristo y fue bautizado por Juan el Bautista, allí estaba comenzando una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, con el mensaje de la gracia. El mensaje para la dispensación de la gracia, para cubrir las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y luego, en el fin del siglo, en el fin del tiempo, para el tiempo de la cosecha, viene el mensaje del evangelio del reino, el mensaje
para el establecimiento de la tercera dispensación, de la dispensación del reino. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta, es el mensaje de la trompeta final, el mensaje de la ley presentaba a Cristo en tipos y figuras en aquellos sacrificios por el pecado que el pueblo hebreo llevaba a cabo. El mensaje de la gracia en la segunda dispensación presentaba a Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El mensaje del Evangelio del Reino para la dispensación del reino presenta a Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. El mensaje de la trompeta final, el mensaje final de Dios para todos los seres humanos, el mensaje de agua de vida eterna, el mensaje de palabras de vida eterna para todos los seres humanos en el fin del siglo, para realizar la cosecha, el recogimiento de todos los escogidos. Y para esto Él dice que envía sus ángeles. En San Mateo capítulo 16, verso 27, Él dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A la cizaña conforme a las obras de la cizaña, y al trigo conforme a las obras del trigo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol. Allí se transfiguró y allí Él estaba en aquella visión mostrándole a Pedro, a Jacobo y a Juan el orden de su segunda venida, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Allí el Señor Jesucristo se transfiguró. Hubo un cambio allí, y aparecieron Moisés a un lado y Elías a otro lado, porque allí estaba mostrándole a sus discípulos que en su segunda venida Él vendría con sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, para llamar y juntar a todos los escogidos. En Moisés están representados los muertos en Cristo que van a resucitar, y en Elías los que estamos vivos, que seremos transformados y raptados sin ver muerte, como Elías fue raptado en un carro de fuego o platillo volador sin ver muerte. Así es que lo que aconteció en el monte de la transfiguración fue nada menos que la visión de la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Fue una visión. Todo lo que allí aconteció está señalando lo que en este tiempo final estaría materializándose en el fin del tiempo, en el continente, que en el programa divino, que en la mente divina fue escogido por Dios para la realización de lo que Él pensó desde antes
de la fundación del mundo. Allí Él estaba en el monte de la transfiguración, representando en todo lo que ellos estaban viendo lo que se materializaría en el fin del siglo. Así es que allá todavía era una visión, dando testimonio de lo que estaba en la mente de Dios para cumplirse en el fin del tiempo, para la adopción de los hijos de Dios como hijos de Dios en el reino de Dios. Por eso es en la edad del reino en donde los hijos de Dios serán adoptados en el reino de Dios como hijos de Dios, porque son los hijos del reino, el trigo de Dios. Ahora, el ministerio de Moisés y de Elías es el ministerio que en el fin del tiempo, con el mensaje de la gran voz de trompeta, o sea, con el evangelio del reino, llama y junta a todos los escogidos. Y es el ministerio doble de Elías y de Moisés, el ministerio que en el ángel del Señor Jesucristo es manifestado. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él no puede enviar su ángel por un lado y luego enviar a Moisés por un lado y a Elías por otro lado, porque Dios no obra en esa forma. Dios, cuando dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, Apocalipsis 22 verso 16 y Apocalipsis 22 verso 6, que dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No va a enviar a su ángel para dar a conocer todas las cosas que van a acontecer pronto y por otro lado a enviar a otro a la misma vez, porque sería una confusión. Por lo tanto, él no puede tener dos profetas mayores al mismo tiempo, pero él puede tener 1, 2, 3 o 4 ministerios mayores al mismo tiempo en una sola persona. Él tuvo en Eliseo el ministerio de Elías en una doble porción. Él tuvo en Jesús de Nazaret el ministerio de todos los profetas en una sola persona, porque Jesús era la plenitud de Dios. En él estaban todos los ministerios. Por eso, cuando dijo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, allí estaba cuando David se sintió en esa forma y dijo en esa forma. ¿De usted? En Jesús estaba Eliseo, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, estaban todos ellos en él, todos esos ministerios. O sea, todos los ministerios, por cuanto son de Dios, pues estaban en Dios manifestado en carne, siendo el Señor Jesucristo la plenitud de Dios manifestada en carne. En los demás profetas solamente hubo una porción. Ahora, a través de las 7 etapas de la iglesia gentil, en cada mensajero hubo una porción de Cristo manifestada en cada mensajero y en cada edad. Pero para la dispensación del reino,
para la edad de la piedra angular perteneciente a la dispensación del reino, a la tercera dispensación, la plenitud de Cristo se manifestará en la edad de la piedra angular, en el pueblo y en el mensajero de la edad de la piedra angular. Y por esa causa no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y como el último que estará quedando en el fin del tiempo es su ángel mensajero, el último profeta, el mensajero de la edad de la piedra angular, pues no hará nada sin que antes lo revele a su siervo fiel y prudente, y él lo revele al pueblo. Por eso dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, porque no hará nada sin que antes revele su secreto a su ángel mensajero, y él lo revele a sus siervos, a los hijos de Dios, a los escogidos, al trigo del Señor. Y así los pensamientos divinos son dados a conocer a los hijos de Dios, los que ya fueron hablados por profetas y apóstoles del pasado, y los que falten por ser hablados. Tenemos la promesa que serán hablados esos pensamientos y se materializarán esos pensamientos conforme a la promesa divina. Porque todo lo que Dios ha de hacer, primero tiene que ser hablado. Porque lo que Dios hace, lo hace por su palabra hablada. En palabras más claras, lo que Dios hace es la materialización de su palabra hablada por medio de sus instrumentos. Y lo que ellos hablan es el pensamiento divino que ha sido expresado en la sexta dimensión y captado ahí por el profeta, por el mensajero, que le ha tocado captar, tomar ese pensamiento y luego pasarlo a los seres humanos, hablarlo a los seres humanos. La palabra, la Biblia, es el pensamiento divino que ha sido expresado, hablado, y que parte de ese pensamiento divino que ha sido hablado ha sido cumplido, pero todavía falta por ser cumplido más pensamiento divino. Todo lo que ha sido prometido para este tiempo final es pensamiento divino que ha sido hablado y que será materializado conforme a como él prometió. Y nadie podrá impedir que se cumpla lo que Dios prometió. Por eso, cuando escuchamos lo que Dios ha prometido para nuestro tiempo y lo que ya ha sido cumplido, hemos visto que ha sido una obra divina, una obra milagrosa, usando canales humanos. Lo divino manifestado en una forma acá común, corriente, por canales humanos. Pero detrás de lo humano nosotros vemos lo divino. Vemos a Dios moviéndose, cumpliendo lo que Él prometió. Y cuando nosotros nos movemos en ese pensamiento divino
que ha sido expresado en palabra profética. Cuando nosotros nos movemos de acuerdo a lo que ha sido prometido para nuestro tiempo, nos estamos moviendo en el pensamiento divino, en lo que Dios ha pensado para el fin del tiempo. Por lo tanto, encontramos a Dios moviéndose también en lo que Él prometió para este tiempo final. Y ahí es que nosotros nos encontramos con Dios, Él cumpliendo lo que Él prometió y nosotros disfrutando el cumplimiento de lo que Él prometió y disfrutando nosotros lo que Él está cumpliendo en cada uno de nosotros como individuos. Así es que cuando hemos estado escuchando el Evangelio del Reino y ha sido identificado como el Evangelio del Reino y ha sido identificado el Evangelio del Reino como la trompeta final, como la gran voz de trompeta, y hemos sido llamados y nuestra mente, nuestro corazón ha sido abierto y hemos visto, hemos comprendido el programa que Dios está llevando a cabo. No podemos decir otra cosa sino que estamos nosotros experimentando el pensamiento divino expresado y materializado en el continente latinoamericano. Nosotros como latinoamericanos, incluyendo Puerto Rico y el Caribe y toda la América Latina, podemos decir con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón el pensamiento divino expresado en palabra profética por todos los profetas, desde el primero hasta el último, y anunciado todo lo que Dios llevaría a cabo por medio de esa palabra profética que ha sido dada a conocer. Nosotros estamos viendo ese pensamiento divino que ha sido expresado en palabra hablada. Estamos viéndolo materializado. Está materializándose gradualmente en medio nuestro, en nosotros como individuos. Cuando hemos sido llamados y juntados por el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, que es el Evangelio del Reino, en nosotros se ha materializado el pensamiento divino que fue hablado. No sabíamos que éramos los escogidos que escucharían esa gran voz de trompeta, pero al materializarse ese pensamiento divino que fue hablado, hemos descubierto que éramos los escogidos que en este tiempo final escucharían el mensaje de la gran voz de trompeta y serían juntados en esta hora final. No sabíamos quiénes éramos, porque hasta que el pensamiento divino que ha sido expresado en palabra hablada no se materializa, no se sabe en quién se cumple lo que Dios pensó y lo que Dios habló por medio de sus profetas y de sus apóstoles. Pero cuando se cumple, entonces sí podemos decir: en mí se ha materializado el pensamiento divino que fue hablado. Por lo tanto, podemos decir con sencillez, con humildad,
pero con alegría, con regocijo y con agradecimiento a Dios, somos la palabra en carne humana, la palabra del fin del tiempo materializada, expresada en carne humana. Y todo esto está aconteciendo en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina. Por lo tanto, Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina puede decir: nosotros tenemos el pensamiento divino expresado y materializado en este tiempo final. ¿Y qué continuará aconteciendo? ¿Y qué continuará haciendo Dios en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina? Materializando su pensamiento que fue hablado. Por esa causa, a mí no me gusta hacer nada en la obra de Dios a menos que no tenga la base de la palabra hablada, a menos que no tenga la base del pensamiento divino revelado, para luego moverme a la materialización de lo que fue prometido para este tiempo final en la obra del Señor. Por eso siempre estaré moviéndome en el programa divino y trabajando en su programa de acuerdo a lo que ha sido hablado, a lo que ha sido revelado, porque son los pensamientos divinos que han sido revelados para este tiempo final. Y la esposa del Cordero no se moverá a hacer nada a menos que no tenga el respaldo de la palabra hablada, que es el pensamiento divino expresado en palabra hablada, para luego moverse a la materialización de ese pensamiento divino que ha sido hablado. Todo lo que ha sido prometido para este tiempo final será cumplido y nos moveremos en ese programa de materialización de todo lo que ha sido hablado, porque es el pensamiento divino en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, en el continente latinoamericano, expresándose y materializándose en este tiempo final. Podemos decir, en el continente latinoamericano, con Puerto Rico y el Caribe, nosotros tenemos el pensamiento divino en el continente latinoamericano y lo tenemos expresado en palabra y también lo tenemos materializándose en el continente latinoamericano. Ya mucho del pensamiento divino correspondiente para el fin del tiempo está materializado, pero falta todavía más materialización del pensamiento divino que ha sido hablado. Y lo que no ha sido hablado
o que ha quedado en símbolos, pero que está ahí, será revelado, porque todo eso está bajo el gran misterio del séptimo sello, que es el gran misterio de la segunda venida del Señor como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, llevando a cabo su obra de reclamo, y todo pensamiento divino oculto correspondiente al pensamiento divino del séptimo sello, que estaba oculto, es recibido por el ángel del Señor Jesucristo y revelado, hablado a los hijos de Dios, y es materializado en medio de los hijos de Dios en este tiempo final. América Latina, Puerto Rico y el Caribe son el continente latinoamericano que tiene la bendición de la materialización del pensamiento divino del séptimo sello, del pensamiento divino de la segunda venida del Señor como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para el reclamo de todo lo que Él redimió, para nuestro regreso a la vida eterna con un cuerpo eterno, y así regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, y así regresar a nuestra herencia. Así es que el continente latinoamericano tiene el pensamiento divino ahí latente, siendo hablado y siendo materializado en este tiempo final. Por eso el pensamiento divino en el continente latinoamericano, incluyendo a Puerto Rico y el Caribe. El pensamiento divino en Puerto Rico, el Caribe y todo el continente latinoamericano, materializándose conforme a la promesa divina. Que Dios continúe materializando lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo, para la América Latina, para Puerto Rico y el Caribe, para cada uno de nosotros, y continuemos nosotros disfrutando del pensamiento divino materializándose en este tiempo final. ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo podemos conocer cuando el pensamiento divino se materializa? Porque el pensamiento divino, antes de materializarse, ha sido hablado. Está aquí el pensamiento divino hablado. Y para el fin del tiempo, el pensamiento divino hablado está aquí, en el continente latinoamericano, incluyendo Puerto Rico y el Caribe. Está aquí, materializándose conforme a lo que ha sido hablado por Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo con la materialización
de su pensamiento hablado. Pasen todos o continúen pasando aquí en Bogotá y diferentes lugares de Colombia un día maravilloso lleno de las bendiciones de Dios conforme al pensamiento divino. Y a ustedes allá en Puerto Rico, que Dios los bendiga grandemente y los use poderosamente, y continúe allá en Puerto Rico materializándose el pensamiento divino que ha sido hablado. Y también allá en Venezuela, en México, en Brasil, en Chile, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en todos los países de la América Latina y todos los países del Caribe, y también allá en Norteamérica, donde están un grupo de hijos de Dios latinoamericanos. Que Dios también los bendiga grandemente y los use poderosamente allá para llevarle la palabra a los hijos de Dios que viven allá. Y continúe derramando sus bendiciones sobre todos sus hijos en esta hora final, y continúen materializándose los pensamientos divinos en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, y luego continúen materializándose en el mundo entero, llegando hasta el pueblo de Israel. Los pensamientos divinos para el pueblo hebreo son pensamientos de paz, de bendición, así como los pensamientos divinos para nosotros y para con nosotros son pensamientos de bendición, son pensamientos de paz, son pensamientos de vida eterna, para tener un cuerpo eterno y vivir por toda la eternidad. Que los pensamientos divinos continúen materializándose conforme a como han sido hablados. Con nosotros nuevamente José Neftalí Díaz de Venezuela para concluir en esta mañana esta actividad. A nuestro hermano Bermúdez allá en Venezuela, que Dios te bendiga grandemente, Miguel, y te continúe usando grandemente, y continúen materializándose en tu vida los pensamientos divinos que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo acerca de ti, como también se cumplan, se materialicen en cada uno de nosotros los pensamientos divinos que Él tuvo de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y así nos bendiga Dios en esta hora final. Ya tenemos por aquí al señor José Neftalí Díaz de Venezuela para concluir en esta ocasión, en esta mañana, nuestra parte, dándole gracias a Dios por la bendición tan grande que Él nos ha dado en esta hora final. La materialización de los pensamientos divinos que han sido hablados, los cuales están materializándose en Puerto Rico, el Caribe y toda la América Latina, en cada uno de nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.